Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de poder compartir su palabra. Es una grande bendición, es un privilegio enorme y el día de hoy quiero llamar su atención al libro de los Salmos. Ya hemos hablado un poquito acerca del Salmo 37. Queremos una vez más tocar de manera un poquito más amplia que la anterior, el Salmo 37. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos del Salmo número 37, y dice de esta manera la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Se dice que estaba un hombre a punto de retirarse. Era un banquero que había trabajado en esa institución 50 años, había hecho las cosas de una manera tan adecuada que llevó a la institución a una efervescencia sin precedentes. Era una institución ya de muchos años, pero en los 50 años que él la dirigió, fue considerada como una de las instituciones más exitosas. Pero él estaba a punto de jubilarse, de retirarse, y entonces el consejo del banco estaba buscando a quién iba a suceder a este hombre, y bueno, fue una problemática para ellos, digámoslo de esa manera. Fue una grande dificultad y muy seria poder encontrar quién sustituyera a este hombre. Y bueno, entre personas, nombres, y edades considerándose, decidieron por una persona joven. Había gente con experiencia, pero no les convencía, y se decidieron por un joven que en la opinión de ellos tenía una gran capacidad. Y entonces fue anunciado el nombre del sucesor de este hombre ya anciano. Y bueno, llegado un momento, antes de que el hombre se retirara, vino el que lo iba a suceder a buscarlo. Hizo una cita con él en su oficina, y una mañana el hombre le concedió la cita. Llegó el muchacho y le dijo: bueno, entiendo que usted ha tenido momentos de gran éxito en esta empresa, en esta institución, y bueno, yo quisiera que usted me pudiera dar algunos consejos. ¿Cuál cree usted que sea la clave que lo llevó al éxito en estos 50 años de trabajo? Deme un consejo que yo pueda llevar a cabo para que pueda seguir sus pasos. Y entonces el hombre se le queda viendo al muchacho y le dice 2 palabras. Y el joven atendió, tomó su pluma, un papel, quiso anotar rápidamente lo que iba a escuchar del anciano, y entonces el anciano le dice 2 palabras: buenas decisiones. Y se hizo un silencio porque el joven esperaba más palabras, y entonces, bueno, se dio cuenta que no iba a decir más, y le dice: muchas gracias, señor, pero ¿qué debo hacer para tomar buenas decisiones? ¿Qué se requiere para tomar buenas decisiones? Y el anciano vuelve a contestar una palabra: experiencia. No estaba conforme con la respuesta del muchacho, y entonces le dice: ¿y cómo es que puedo adquirir experiencia? Vuelve a contestar el anciano: 2 palabras: malas decisiones. Hay gente en la vida que Dios nos pone que ha recorrido el camino ya antes que nosotros, y que sabe cuáles son las formas en que podríamos tropezar, pero también saben cuáles son las maneras en que podremos continuar avanzando. El Salmo 37 es atribuido a David. Algunos dicen que es más bien una colección de máximas, pero cualquiera de los 2 casos, haya sido David o sea una colección, que será una recopilación de máximas, lo que expresa el Salmo 37 es la sabiduría de alguien que ha transitado en la vida, de alguien que ha experimentado diferentes situaciones y que tiene un consejo para dar, o mejor dicho, que tiene varios consejos para dar.
Parece que hay una situación específica en la que el Salmo 37 aconseja. Si es David, está en una edad muy madura, donde ha recorrido la vida, donde el camino le ha enseñado y donde él está enseñando a otros el camino que están a punto de recorrer. Y entonces, al igual que este hombre que decía 2 palabras, 1 palabra, ahora 2 palabras más, David también utiliza ciertas palabras. En el versículo 1 dice, bueno, más bien es una frase, no te impacientes. Y después dice una frase más, ni tengas envidia. Le da consejos al que está leyendo, al que está escuchando, y dice, no te impacientes, tampoco tengas envidia. Y digamos que la expresión es negativa al decir no te impacientes, no tengas envidia, pero en los siguientes versículos 3, 4 y 5 hay algunos consejos más. Confía, deleítate, encomienda, y todos se relacionan con Dios. La frase sería así: confía en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, de la misma manera en que confías, deleítate en Él. Y el último, en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Repito, quien ha andado el camino antes que nosotros siempre tendrá un recordatorio, siempre sabrá con qué te puedes o no tropezar. Y hay un tema el día de hoy que quiero tratar a la luz del pasaje, y el tema es este: cuando la vida parece injusta. Cuando la vida parece injusta. Aquí el Salmo inicia diciendo, tú puedes ver cosas que tal vez no te agradan, no te impacientes por la gente que hace mal, no tengas envidia de ellos, aunque parezca que les va mejor que a ti, no te impacientes ni tengas envidia, eso se va a acabar tarde o temprano, Dios es justo. Es más, el salmista lo que está diciendo es, no enfoques tu mirada en las cosas que parecen injustas. Puede ser que haya cosas en tu vida que te parece que tú mereces y que no tienes, o al revés, cosas que tú crees que no mereces y que están llegando a tu vida y entonces estás inconforme. Hay momentos, una vez tras otra en la vida, donde parece que la vida es injusta. Tal vez estés pasando por situaciones que tú crees que no mereces, o estás en el punto de decir, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿O por qué le pasa a esta gente buena estas cosas tan malas? Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué este hombre que no tiene ningún oficio ni beneficio? Esta persona indigente no se ha lavado las manos en 2 semanas, nunca ha usado un cubrebocas, no se cuida y ahí anda toda la pandemia en la calle y no se cuida y sigue viva. ¿Y por qué estas personas que aparentemente eran buenas o que me parecían buenas se cuidaban y resulta que se contagiaron y no duraron más de 1 o 2 semanas y murieron? Hay situaciones como estas que nos parece que no deberían suceder, que nos parecen demasiado injustas. Pero la sabiduría del salmista nos dice, no te enfoques en lo que te parece bueno o malo, no enfoques tu mirada en lo que te parece justo o injusto, no te enfoques en aquello que a ti te parece que mereces o que no mereces. Tu enfoque debe ser diferente. Si tú te enfocas de manera correcta, entonces enfrentarás las situaciones de una mejor manera y podrás continuar en el camino y podrás salir adelante. Y son 3 enseñanzas que quiero que podamos extraer del pasaje. Y la primera está en el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, cuando la vida parece injusta, número 1, debemos actuar con entrega. Debemos actuar con entrega. Cuando las cosas que suceden a tu alrededor se te hace que no deberían suceder, no te enfoques en eso, enfócate en algo mejor. Y entonces el consejo es, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando la vida parece injusta, repito, debemos actuar con entrega. ¿Y de a qué nos debemos entregar? Entonces debemos actuar con entrega a las buenas acciones. Sí, debemos entregarnos a las buenas acciones. Dice el principio del versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Haz el bien, entrégate, repito, a las buenas acciones. El problema de este mundo, como se ha dicho, no es el mal que hacen los malos.
El problema es el bien que dejan de hacer los que no son malos. Allí está nuestra dificultad. Alguien lo dijo en estos términos: el problema no es el mal de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y finalmente es justo eso lo que ocurre. Ante situaciones que nos parezcan injustas, nosotros deberíamos entregarnos por completo a hacer el bien. Pablo en su carta a los Romanos da un consejo en el capítulo 12, versículo 21, y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Cuál es el antídoto contra el mal? El bien. Entonces entrégate al bien, entrégate a las buenas acciones, confía en Jehová y haz el bien. Y no siempre es tan simple, pero siempre es posible. No siempre tenemos ganas de hacerlo, no siempre tenemos ganas de pagar con un bien el mal que alguien nos hizo. Decía quien fuera mi pastor por muchos años, decía: si tú pagas mal por mal, eso es del diablo, eso es algo diabólico. Si tú a cambio de un bien pagas con otro bien, eso es lo justo, eso es lo humano. Pero cuando tú a cambio de un mal pagas con bien, eso es de Dios, eso es lo correcto, eso es entregarse a las buenas acciones. Se dice que estaban unos militares, estaban esos militares siendo entrevistados y entrevistaron al general. Y entonces el general tenía una persona pues un poquito abajo de él en rango, pero casi al nivel. Y entonces le dicen al general: ¿qué opina de esa persona? Y entonces el general empieza a hablar, pues a elogiar la persona de este hombre y a decir cosas y cualidades muy buenas de él. Y se terminó la entrevista y lo único que el general hizo fue hablar bien de él. Cuando termina la entrevista, viene un subordinado y le dice: general, usted se la pasó hablando bien de este individuo. ¿Qué no sabe acaso usted que él cada vez que puede habla mal de usted? Él cada vez que tiene la palabra y se menciona el nombre de usted, él habla pestes de usted. ¿Cómo es que usted hace lo contrario? Y el general respondió: me preguntaron qué opino de él. Y eso es lo que yo opino de él. No me preguntaron qué cosas malas dice de mí. Preguntaron mi opinión de su persona y dije la verdad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Debemos entregarnos a las buenas acciones. ¿A qué otra cosa debemos entregarnos? Entonces, a las buenas acciones, pero también al buen alimento. ¿Por qué digo que al buen alimento? Porque el versículo 3 sigue diciendo: haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Te apacentarás de la verdad. Es decir, tu alimento será la verdad. Lo que tú quieras, o mejor dicho, el elemento, el ingrediente principal de tu dieta alimenticia será la verdad. Aunque venga el diablo con una mentira y te susurre al oído y te diga: cómete esta mentira, tú vas a decir: no, diablo, estoy a dieta. Y mi alimentación, lo que nutre mi vida, lo que nutre mi alma, lo que enriquece mi ser, es la verdad. No la mentira, sino la verdad. Y Dios espera que podamos recrearnos en ello. Dios espera que podamos decir siempre la verdad. No siempre es sencillo, no siempre es fácil, y generalmente nos gusta excusarnos con las famosas mentiras piadosas. Pero podemos hacer un banquete donde, repito, nuestro principal alimento será la verdad. Dice el versículo: y te apacentarás en la verdad. Cuando el diablo venga y te ofrezca la mentira en un plato suculento, lo va a adornar y te va a dar de postre otra mentira, bien emplatado, bien adornado. Te va a presentar una verdad para que te la comas. Te va a presentar un plato mejor que los de MasterChef y te va a decir: mira qué bonito, aliméntate de la mentira. Y entonces tú niégate y dile: mi alimento es la verdad.
Por eso el Señor Jesús oró por nosotros, por sus discípulos y por los que habríamos de creer, y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En eso debemos recrearnos, en eso debemos deleitarnos, aunque parezca difícil. Así que cuando la vida parece injusta, no te enfoques en lo malo, enfócate en el bien, enfócate correctamente. ¿Y cómo lo debes hacer? Entregándote, debemos actuar con entrega. Y entonces continuamos con el pasaje. Cuando la vida parece injusta, número 1, debemos actuar con entrega. Número 2, debemos actuar con gozo. Número 1, debemos actuar con entrega. Número 2, debemos actuar con gozo. Dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero debemos actuar con gozo en la presencia de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. En Dios está el gozo de nuestra vida. En Dios nos deleitamos. Cuando nos acercamos a Él y podemos recibir plenitud, entonces encontramos gozo. Otro pasaje de los Salmos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Permite que la presencia de Dios llene tu vida. Permite que la presencia de Dios inunde tu ser de tal manera que no necesites otra cosa. Que tu mayor placer, que tu mayor deleite, que tu mayor gozo, que tu mayor recreación se encuentre en Dios. Nos cuesta trabajo hacerlo. Nos cuesta trabajo hacer de Dios nuestro deleite. Y hay gente que dice: me deleito en el Señor. Pero vemos que no es cierto. Es más, a mí mismo me pasa cuando a veces me doy cuenta que sustituí a Dios por otra cosa. Y yo puedo decir con mis labios que Él es mi deleite, pero de repente me doy cuenta y digo: hay momentos en que pude estar con Dios y preferí hacer otra cosa. Ha habido días en que pude tener tiempo para leer más y escudriñar más su palabra, y resulta que dediqué ese tiempo a otra cosa. No estoy en contra de recrearnos con el entretenimiento. Es correcto, es adecuado, es sano pasar un tiempo de entretenimiento. A veces excedemos y allí está lo malo. Pero deberíamos nosotros procurar que nuestro mayor deleite sea la presencia de Dios, sea Dios mismo, y que en Él podamos disfrutar y sentirnos plenos, que Él pueda ser el primer lugar en nuestra vida y no ninguna otra cosa. Entonces, debemos actuar con gozo en la presencia de Dios. Pero sigue diciendo el versículo 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Con gozo en la presencia de Dios, pero una cosa más, con gozo en la provisión de Dios. Con gozo en la provisión de Dios. Es decir, en las cosas que Él nos da a nosotros. En las cosas que de Él recibimos. En las cosas que Él nos da como resultado de ponerlo a Él en primer lugar, enfocarnos y decir: gracias, Señor, por lo que tú me has dado, gracias por lo que de ti he recibido en este tiempo. Enfócate como lo está proponiendo el salmista, y hay sabiduría en estas palabras. El día de hoy, pues estamos ya, por lo menos aquí en el estado de Veracruz, estamos ya con la primera etapa de la vacunación contra el COVID, con las personas de la tercera edad. Y me tocó ver en estos días, no hace muchos, ayer, antier, y me toca ver cómo la gente se queja y dice: es que no está bien organizada la vacunación, es que la logística es pésima, es que me tuve que formar tantas horas, es que tuve que hacer una fila muy larga, es que tuve que permanecer de pie 4 horas, y es que me tardaron mucho tiempo allá adentro. Pero me tocó ver a una persona muy cercana a mí que recibió su vacuna. Y entonces yo le pregunté que cómo le había ido. Y me dijo: estuvo un poquito larga la espera, pero vi su alegría, pude percibir que en su corazón había alegría porque ya se había vacunado. Y no me lo dijo con estas palabras:
Pero lo que sí pude entender en su corazón fue, bueno, si Dios algún día me va a llamar a su presencia, creo que esto va a ayudar a que no sea de COVID, por lo menos en este tiempo. Por lo menos tengo ya menor riesgo. Era yo persona de máximo riesgo, ahora tengo menor riesgo. Y entonces le preguntaba cuál fue su experiencia y me dijo, un trato excelente. Me atendieron muy bien. Me sanitizaron una y otra vez. Un médico me tuvo allí valorándome después de ser vacunada y me dijo, ¿se siente usted bien? Y entonces pude percibir contenta a esta persona. El problema es, y el salmista lo está enfatizando aquí, cuando las situaciones llegan a tu vida, fíjate de quién vienen las cosas buenas y entonces agradece la provisión de Dios. ¿Y por qué saco este ejemplo a colación? Porque escuché a esta persona decir, si Dios quería que me vacunaran y de esa manera Él me va a preservar la vida en este tiempo y me va a ayudar a que yo sea o que tenga un menor riesgo, entonces le doy muchas gracias a Él. Esa es la actitud correcta, ese es el enfoque adecuado. Deleítate, gózate en la provisión de Dios. Deja de ver todo lo malo y ve lo bueno. Hay gente que no se enfocó en que fue vacunada ni agradeció, se enfocó en quejarse de las malas atenciones, de las largas filas, del sol y de todo lo cansado que es estar allí de pie. Pero cuando te deleitas en la presencia de Dios y en la provisión de Dios, entonces tu corazón está lleno de gratitud. Entonces lo que tu corazón anhela, Dios lo trae a ti porque Dios conoce que tú eres alguien agradecido. Y sé que Dios también les da a los malagradecidos. Pero Dios toma como un acto de adoración cuando tú te gozas y te deleitas en lo que Él te da. No solo disfrutas la presencia de Él, disfrutas todo lo que Él te da, pero principalmente su presencia. Cuando la vida te parece injusta, número 1, debemos actuar con entrega. Número 2, debemos actuar con gozo. Y número 3, debemos actuar con confianza. Dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es la segunda vez que dice que confiemos en Él. En el versículo 3 empezó diciendo exactamente lo mismo, confía en Dios. El versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Entonces, cuando la vida parece injusta, número 1, debemos actuar con entrega. Número 2, debemos actuar con gozo. Y número 3, debemos actuar con confianza. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Una confianza personal. Es decir, que tu corazón, que tu mente y tus pensamientos se enfocan en Él. Es decir, tu seguridad está puesta en Él. Ya lo habíamos dicho alguna vez, tú traes tu petición delante de Dios y la extiendes delante de Él como lo hizo Ezequías. Ezequías está a punto de sufrir una invasión por parte de Sennacherib, un rey asirio. Y dice la Biblia que Ezequías viene al templo, sin duda que el profeta Isaías, como dicen hoy en día, lo coachea para que vaya y le pida a Dios. Y entonces entran al templo y dice la Biblia que Ezequías se postra delante de Dios y extiende el pergamino con la carta de amenaza que había enviado Sennacherib. Es decir, le echa la bolita a Dios y le dice, esto es lo que dicen de ti, lo que dicen de mí. Pero yo decido confiar en ti. Si tú quieres que Sennacherib invada Judá y nos aplaste, será tu voluntad. Pero si tú quieres, yo sé que lo puedes detener. Y entonces la respuesta de parte de Dios viene y envía a su siervo Isaías y le dice, déjalo en mis manos. Una confianza personal. No importa la decisión que Dios tome, no importa si te parece adecuada o no su respuesta, tú confías en Él, tú depositas tu confianza de manera total en Él, de tal manera que nada te inquieta. Enfócate y confía en el Señor. Como ya lo dije, debemos actuar con confianza, una confianza personal, pero algo más, una confianza próspera, porque dice, y Él hará. Es decir, tu confianza trajo resultados. Tú depositaste tu confianza y entonces hubo un resultado. Dios hace lo que tiene que hacer.
quienes comentan este pasaje normalmente siempre utilizan la figura de la agricultura, es decir, depositas, cuando tú abres la tierra, hacen el surco, abren la tierra, depositan la semilla, le ponen la tierra, es regada, germina y finalmente da un fruto. Cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, nos damos cuenta que al depositar nuestra confianza, cuando depositas la semilla de la confianza, llega el momento en que esa semilla germina y entonces nace un nuevo fruto. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios espera en este tiempo tan difícil donde estamos llenos de preguntas, en este tiempo tan difícil donde estamos llenos de incertidumbre. Dios nos dice, como se lo dijo a Ezequías, yo me voy a hacer cargo de Sennacherib. Y efectivamente, Dios trae confusión al campamento de los asirios que terminan matándose ellos solos. Sennacherib regresa a su tierra y lo mata a su propio hijo. Dios se hizo cargo de esa situación. Porque Ezequías fue capaz de confiar en el Señor. Y entonces Dios le dejó ver los resultados. No te hagas tantas preguntas. ¿Por qué? No pienses que no merecías eso que te tocó vivir. No pienses que mereces tanto eso que no te tocó vivir. Vive la vida que Dios te ha dado. Vive de la manera en que Dios te está permitiendo. Disfruta ese presente sabiendo que la presencia de Dios está en tu vida. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, recréate en Él, en su presencia. Todo lo demás Dios se encarga de hacerlo. Aunque la vida te parezca injusta, aunque estés sufriendo y tú creas que no merecías sufrirlo ahora, Dios tiene el control. Dios tiene un control perfecto de la situación que se vive en el planeta y al mismo tiempo tiene un control perfecto de forma individual en tu vida. Él sabe, Él conoce, Él controla. Cuando la vida te parece injusta, número 1, debemos actuar con entrega. Número 2, debemos actuar con gozo. Y número 3, debemos actuar con confianza. Ese debe ser nuestro enfoque en este tiempo tan difícil. No te impacientes a causa del mal que ves a tu alrededor. No tengas envidia de aquellos que tienen lo que tú tal vez no tienes y que quisieras tener. No tengas envidia porque no te está yendo tal vez como a otros. Tal vez otros están prosperando a media pandemia y a ti te tocó sufrir los estragos. No te sientas mal por eso. Enfócate en Dios y actúa con entrega, con gozo, con confianza. Tengamos una palabra de oración y la invitación es esta. Entrégale a Dios esas situaciones tan difíciles que estás atravesando. Tus preguntas, tus incertidumbres, tus cuestionamientos. Y dile, Señor, me quiero enfocar en ti y quiero dejar todo esto en tus manos. Dame descanso, dame de tu paz y permíteme centrar mi vista, enfocarme solamente en ti y no en las cosas que me parece que no deberían estar ocurriendo alrededor de mí o dentro de mí. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por tus muchas bendiciones, Padre. Quiero suplicarte en esta hora por aquellos que están sufriendo situaciones complicadas. Algunos hemos visto familiares partir, otros hemos visto familiares contagiarse y sufrir allí en cama, aislados. Hemos sufrido los estragos económicos, hemos experimentado el desempleo, hemos visto situaciones que nos parecen fracasos en la vida en medio de esta pandemia. Pero en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos ayudes.
queremos depositar en ti toda nuestra confianza, Dios. Queremos decirte, Padre, que nos cuesta trabajo, pero que queremos obedecer a tu voz, Señor. Queremos obedecerte a ti, Padre, y queremos, Dios eterno, actuar de la manera correcta. Aunque no entendemos, aunque la situación nos parece injusta, queremos, Padre, vivir una vida entregada, Señor, al bien y a la verdad. Queremos vivir una vida gozosa que se goza en tu presencia y en tu provisión. Queremos vivir una vida que confía, Señor. Queremos ofrecer, Padre, de forma individual nuestra confianza. Queremos, Padre, reconocer y aprender a esperar que tú siempre traerás resultados en su momento y de la manera en que tú lo determines. Pero ayúdanos a tener el enfoque correcto en esta vida, Señor. Y aunque en este momento ocurran cosas con las que no estamos de acuerdo, con las que no estamos tal vez contentos o a gusto, pero te suplico en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a tener el enfoque correcto. Y aunque la vida nos parezca injusta, sabemos que tu gracia es mejor que lo que nosotros pensamos merecer, porque tu gracia es aquel regalo que no merecíamos y que finalmente lo tenemos. Enséñanos a vivir en tu gracia, enséñanos a confiar en ti, Padre, y a tener el enfoque adecuado. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en tu presencia y gracias por tus muchas bendiciones. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. No olviden dejar sus comentarios en la parte de aquí abajo. Hemos estado leyendo sus peticiones, hemos estado orando por sus peticiones, hemos hecho listas de oración y cada uno de ustedes que nos ha escrito, ya sea aquí en esta plataforma de YouTube, quien nos ha escrito por WhatsApp, por Messenger, hemos anotado en nuestra lista sus peticiones y hemos estado intercediendo por usted. Así que si usted quiere que sigamos orando, no dude en escribirnos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.